Aquella noche, el aire en los extramuros de Soacha, al sur de Bogotá, se sentía pesado y húmedo después de un aguacero vespertino que aún no terminaba de secarse. Sobre la calle angosta que conducía a la plaza de Mercado del Progreso, las farolas parpadeaban con una luz anémica y amarillenta. Varias estaban fundidas, proyectando sombras alargadas de los árboles de caucho y los locales comerciales con sus persianas metálicas ya bajadas. Solo unas pocas tiendas de tinto y puestos de empanadas permanecían abiertos, refugios iluminados donde los mototaxistas y vendedores ambulantes esperaban al último cliente antes de volver a casa. Cerca de las 11 de la noche, el rugido de varias motos rompió la calma monótona. 3 patrullas de la Policía Nacional se detuvieron en una intersección clave. 4 agentes uniformados descendieron con pasos enérgicos y una confianza que rayaba en la arrogancia. En sus pechos, las placas de identificación estaban gastadas, y en sus rostros, una mirada de hastío y autoridad mal disimulada. Uno de ellos, con los galones de intendente, encendió una potente linterna y barrió con su haz de luz a los vehículos que pasaban. «Retén de control», gritó con una voz que cortaba el aire nocturno. Uno por uno, los motociclistas que se atrevían a cruzar por allí eran obligados a detenerse. Algunos mostraban sus papeles en regla, el SOAT vigente y la tecnomecánica al día, pero aún así recibían un regaño por cualquier pretexto absurdo, una luz que parpadeaba, un espejo mal ajustado. A otros, sin mediar palabra, se les pedía dinero. La gaseosa, mi llave, decían con una sonrisa cínica. No había ninguna señalización oficial del retén, ni conos, ni un puesto de control debidamente establecido. Solo eran 4 agentes corruptos, aprovechando el poder de su uniforme para buscar un ingreso extra en la soledad de la noche. Tener los papeles completos no le garantiza nada, parce. Ya es tarde, esto que queda no oficial, hay que pagar la vacuna de seguridad, comentó uno de los policías, guiñándole un ojo a sus compañeros. Varios de los transeúntes que pasaban a pie simplemente agachaban la cabeza y aceleraban el paso. Todos en el barrio sabían que era inútil resistirse. Esos policías eran conocidos por su abuso de poder en la zona. Quien se atreviera a protestar podía terminar con un comparendo inventado o, peor aún, acusado de agresión a la autoridad. Pero esa noche, el guión habitual estaba a punto de cambiar. Unos 15 minutos después de que comenzara el retén ilegal, desde un callejón oscuro y estrecho junto a la plaza de mercado, emergió la figura de una mujer que caminaba con una lentitud exasperante. Su cabello, una maraña de nudos oscuros, caía sobre su rostro. Vestía harapos, una blusa rota y una falda sucia que alguna vez fue de colores vivos. En su mano, aferraba una bolsa de plástico llena de botellas de gaseosa vacías y trozos de cartón. Caminaba descalza sobre el asfalto todavía húmedo, tarareando una melodía infantil desafinada y sin sentido. Las personas que la vieron se hicieron a un lado, susurrando entre ellas. Ahí va la loquita del barrio. Esa mujer era una figura conocida en los alrededores del Progreso. El nombre con el que la llamaban, al menos el que la gente conocía, era Isa. Nadie sabía con certeza de dónde había venido. Apareció unos 6 meses atrás, siempre deambulando por la plaza y sus calles aledañas. A veces se sentaba frente a una tienda de abarrotes, mirando al cielo durante horas, perdida en sus pensamientos. Otras veces ayudaba a los coteros a descargar bultos de papa de los camiones a cambio de una arepa o un tinto. Nunca causaba problemas, pero su apariencia descuidada y la extraña fijeza de su mirada eran suficientes para que la mayoría mantuviera la distancia. Esa noche, Isa pasó justo frente a los policías. «Oiga, loca. No pase por aquí. Estamos en un operativo», le ladró uno de los agentes, apuntándole con la linterna directamente a la cara. El haz de luz la cegó por un instante. Isa se detuvo. Levantó la cabeza lentamente y miró al policía durante un largo segundo, y luego, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios agrietados. ¿Operativo? ¿Qué operativo a estas horas, señor agente? Su voz fue un murmullo, pero el tono, extrañamente lúcido y afilado,
hizo que varios de los curiosos que observaban desde lejos se miraran con sorpresa. El policía soltó un bufido de desprecio. ¿Y usted qué pregunta tanto? ¿Quiere que la suba a la patrulla de una vez que se componga en la UPJ? Isa bajó la mirada hacia el suelo, luego dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos a solo 2 metros. ¿A la UPJ? ¿A la de verdad o a la que tienen montada en el bolsillo?, dijo con una voz plana, carente de toda emoción. De repente, la atmósfera se cargó de una tensión palpable. Otro de los policías, que había estado fumando un cigarrillo con parsimonia, lo arrojó al suelo, lo aplastó con la bota y se acercó a ella. ¿Usted qué está diciendo? Espetó, con la mandíbula apretada. Pero Isa solo soltó una risa suave y hueca. Luego, comenzó a sacar una botella vacía de su bolsa de plástico, como si fuera un tesoro. Qué chistoso, ¿no? Gente con uniforme que le tiene miedo a la luz de una farola. Al policía se le subió la sangre a la cabeza. La agarró del brazo con brusquedad, intentando apartarla, pero su movimiento se detuvo en seco. En una fracción de segundo, Isa giró su muñeca, usando el impulso del hombre en su contra y desequilibrándolo con una llave de artes marciales impecable. El agente trastabilló, casi cayendo al suelo. El movimiento fue tan rápido, tan preciso, que no parecía el de una persona desorientada. Los vecinos que observaban soltaron un jadeo colectivo. ¿Vio eso? La loca sabe pelear. Los otros 3 policías avanzaron de inmediato, pero Isa retrocedió con calma, mirándolos con unos ojos que ahora ardían con una intensidad helada. Si es un retén oficial, ¿dónde está la orden de servicio? ¿Por qué le piden plata a la gente humilde que solo está tratando de llegar a su casa? Esta vez, su voz era firme, autoritaria. El tono de locura había desaparecido por completo. El intendente que lideraba el grupo pareció inquietarse. ¿Usted quién carajos es?, preguntó, su voz tratando de sonar imponente, pero con un temblor de incertidumbre. Isa guardó silencio. Se abrió la chaqueta raída que llevaba, revelando algo debajo de su camiseta sucia. Era una pequeña placa de identificación que solo fue visible durante un par de segundos, pero fue tiempo suficiente para que los 4 policías palidecieran como si hubieran visto un fantasma. Ella habló en voz baja, pero cada palabra resonó en el silencio de la calle. Llevan 2 semanas siendo observados. En un instante, todo el escenario cambió drásticamente. Los policías que antes eran pura arrogancia ahora se miraban entre sí, con el pánico dibujado en sus rostros. La gente del barrio, al sentir el cambio de poder, comenzó a acercarse. Algunos sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Uno de los agentes intentó hablar, con la voz entrecortada. Señora. Quizás se equivoca de personas. Nosotros solo. Pero Isa lo cortó con una mirada gélida. No me llame señora. Yo solo soy la loca a la que ustedes insultaron. Al policía que sostenía el manubrio de una de las patrullas le temblaban las manos. Espere. ¿Usted quiere decir que es de...? No pudo terminar la frase. 2 motos de alto cilindraje aparecieron a toda velocidad desde la dirección de la plaza y frenaron a pocos metros de ellos. 2 hombres vestidos de civil se bajaron, mostrando sus insignias con un movimiento rápido. ¿Unidad de la Inspección General? Ya recibimos el reporte, dijo uno de ellos con una brevedad profesional. Los policías del retén ilegal se quedaron petrificados. El murmullo de los vecinos se convirtió en un clamor. Algunos rieron con alivio, otros aplaudieron espontáneamente. La dueña de la tienda de tinto gritó con media voz, se los dije. Yo sabía que esos retenes de noche no eran legales. Isa miró a los policías, que ahora estaban sumidos en el terror. ¿Creen que el pueblo no tiene ojos? A la persona que humillan, a la que engañan, podría estar mucho más cuerda que ustedes. Los agentes de la Inspección General comenzaron su procedimiento, recogiendo las pruebas. El dinero de las extorsiones, guardado en una bolsa plástica, fue encontrado en uno de los compartimientos de la moto. Incluso encontraron una lista informal con las tarifas, para cada tipo de infracción inventada.
Isa se inclinó, recogió su bolsa de botellas y cartones. Su rostro volvió a ser una máscara inexpresiva. Caminó lentamente a través de la multitud de curiosos, de regreso hacia el callejón oscuro por el que había aparecido. Antes de desaparecer en la penumbra, se giró por última vez y dijo en voz baja, pero audible para los que estaban más cerca: la locura no está en la ropa rota. La locura está en pisotear la ley por un puñado de billetes. Y en un parpadeo, la figura de la loquita del barrio se desvaneció en la noche, dejando atrás a 4 policías siendo esposados y a docenas de ciudadanos que todavía no podían creer lo que acaban de presenciar. Todos se dieron cuenta de repente de que esa mujer no estaba loca. Estaba fingiendo. Pero, ¿para qué? ¿Y quién era en realidad? A la mañana siguiente, la noticia de la mujer desquiciada que desmanteló un retén ilegal se había extendido como la pólvora. El video grabado por un vecino ya era viral en WhatsApp y Facebook. En la grabación, de baja calidad pero contundente, se veía claramente cómo la mujer de aspecto andrajoso sometía con facilidad al policía que intentaba agredirla. En los comentarios del video, la gente especulaba sin cesar. Esa loca es una berraca, sabe defensa personal. Eso es inteligencia encubierta, se los aseguro. Policías corruptos US. La loca del barrio, el final te sorprenderá. La tienda de tinto cerca de la Plaza El Progreso huía de conversaciones. Mototaxistas, vendedores de fruta y hasta las madres que llevaban a sus hijos al colegio, todos participaban en el debate sobre la verdadera identidad de la misteriosa mujer. Mientras tanto, en un lugar muy diferente, una casa de seguridad en el tranquilo barrio de Teusaquillo, Isabella Montoya estaba sentada en silencio frente a una mesa de madera. Su cabello, ahora limpio y recogido en una cola de caballo, brillaba bajo la luz. Vestía ropa sencilla de color gris, muy lejos de los harapos de la noche anterior. Frente a ella, un hombre de unos 40 y tantos años revisaba unos archivos en su computador portátil. La operación de infiltración fue un éxito rotundo, dijo el hombre, con una leve sonrisa. Una vez más, causando revuelo, Isa. Isabella lo miró con su habitual expresión serena. Solo hice lo que tenía que hacer, mi mayor. El hombre era el mayor Alejandro Vargas, un oficial de la Inspección General de la Policía, encargado de supervisar las operaciones contra la corrupción interna. Llevaba 3 meses asignando a Isabella a una misión de infiltración para reunir pruebas sobre una red de extorsión operada por un grupo de policías en varias localidades de Bogotá y sus alrededores. Isabella no era una mujer cualquiera. Su nombre completo era Isabella Montoya Rojas, de 27 años, egresada con honores de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, promoción 2018. Oficialmente, estaba asignada a la Dirección de Inteligencia Policial. Pero debido a su extraordinaria capacidad para el análisis social, su habilidad para mimetizarse en cualquier entorno y sus conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, a menudo era enviada a misiones poco convencionales, hacerse pasar por vendedora ambulante, habitante de calle, o incluso mendiga, para desmantelar prácticas corruptas desde la raíz. Durante las últimas 3 semanas, había estado vigilando al grupo de policías de Soacha que realizaban retenes ilegales. Había grabado sus conversaciones, fotografiado sus interacciones y reportado cada movimiento en secreto. Pero la noche anterior, al ver cómo intimidaban a un joven repartidor con una violencia desmedida, Isabella no pudo contenerse más. Salió de su papel de observadora y decidió intervenir. Se suponía que no debía actuar antes de que llegara el equipo de apoyo, dijo en voz baja, con un atisbo de autocrítica. Vargas la miró con comprensión y respondió con calma. A veces, para hacer cumplir las reglas más grandes, es necesario romper una pequeña. No te castigues por eso. Cerró su portátil y le deslizó un ejemplar del periódico El Tiempo que traía la noticia en una de sus páginas interiores. El titular decía: video viral, misteriosa mujer se enfrenta a policías corruptos. ¿Agente de inteligencia encubierta? Isabella exhaló un largo suspiro. No quiero ser famosa, mayor.
Solo quiero que entiendan que el uniforme no es una licencia para oprimir. Vargas asintió lentamente. Lo sé. Pero esto también sirve como una advertencia para todos los demás. Has logrado que mucha gente se dé cuenta de que la ley debe empezar por casa. Unas horas más tarde, en el Comando Central de la Policía Metropolitana, el ambiente era tenso. Los agentes capturados la noche anterior estaban siendo interrogados. Confesaron que ese retén no era el primero. Semanalmente, recolectaban dinero de los conductores sin ninguna orden oficial. El dinero de la vacuna se repartía entre ellos, y una parte se entregaba a otro oficial de mayor rango que les proporcionaba protección. Cuando la noticia se filtró a los medios de comunicación, la reacción pública fue masiva. Hubo indignación, alivio, pero sobre todo, una sensación de perplejidad. ¿Por qué tuvo que ser una loca la que destapara un problema tan evidente? Mientras tanto, se le pidió a Isabella que fuera al comando para presentar su informe final. Mientras caminaba por un largo pasillo de paredes blancas, varios oficiales se giraban para mirarla con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos incluso la saludaron con un discreto gesto de cabeza, un reconocimiento silencioso a su valentía. En una sala de reuniones, el subcomandante de la policía la recibió. He oído que no solo logró desmantelar el retén ilegal, sino que también grabó evidencia de transferencias de dinero entre los implicados. Excelente trabajo, teniente Montoya. Isabella solo respondió brevemente. Todo por la verdad, mi general. Sin embargo, tan pronto como terminó la reunión, prefirió salir discretamente por una puerta trasera. El foco de los medios la incomodaba. No era el tipo de persona que disfrutaba de los elogios frente a las cámaras. Fuera del edificio, el cielo de Bogotá estaba despejado y una brisa fresca soplaba. Isabella se detuvo un momento bajo la sombra de un gran huracán, cerrando los ojos. En silencio, recordó la noche anterior. Las miradas de asombro de los vecinos, los aplausos, los gritos de alivio. Para ella, eso no era una victoria. Era solo una pequeña dosis de justicia que debería haber existido desde siempre. Su teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Muy valiente, ¿no? Jugando en mi territorio sin permiso. Isabella frunció el ceño. Sabía que no era un mensaje cualquiera. La zona donde operaban los policías corruptos estaba bajo la jurisdicción de un oficial superior llamado Capitán Ricardo Valderrama, un hombre conocido por ser escurridizo y por tener una amplia red de contactos. Se sospechaba desde hacía tiempo que protegía estas redes de extorsión, pero nunca se había podido probar nada. Miró la pantalla de su celular y tecleó una respuesta corta y directa. Yo no juego. Yo trabajo. Unos segundos después, llegó otro mensaje. ¿Crees que puedes detenerlo todo? Este mundo no es tan simple como tu idealismo, señorita de inteligencia. Isabella esbozó una media sonrisa. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Esa tarde, mientras salía de la casa de seguridad para comprar algo de comer, vio dos motocicletas sin placas pasar lentamente por la esquina de la calle. Su instinto se encendió de inmediato. Caminó rápidamente hacia un callejón, fingiendo no haber notado nada. Pero por el rabillo del ojo, sabía que la estaban siguiendo. Se metió en una pequeña cafetería de barrio y se sentó, pidiendo un tinto. Mientras esperaba, abrió su pequeño bolso. Dentro, envuelta en un paño, había una pistola compacta y un segundo celular, uno encriptado y no vinculado a su número oficial. La dueña de la cafetería, una señora de mediana edad, la miró con curiosidad. Usted es la del video, ¿cierto, mija? La que se enfrentó a los policías. Isabella solo sonrió levemente. Solo me parezco, señora. Ay, no sea modesta. Y pensar que decían que estaba loquita. Pero se ve tan compuesta. Isabella miró el vapor que salía de su pocillo de café. A veces, señora, los que se hacen los locos son los más cuerdos. La dueña se rió, sin saber que la frase no era solo una broma.
Minutos después, los dos hombres que la seguían se detuvieron no muy lejos. Fingieron comprar cigarrillos en una tienda, pero sus ojos no se apartaban de Isabella. Ella sabía lo que significaba. Era una advertencia. Cuando se levantó para irse, uno de ellos le dijo en voz alta, con cuidado en la calle, señorita, loca. El mundo es peligroso. El tono era burlón, pero Isabella simplemente le devolvió la mirada y respondió con voz plana. Estoy acostumbrada a las caídas. Pero lo que es resbaloso no es el asfalto, sino la conciencia de algunos. Sin esperar su reacción, se alejó, dejando a los dos hombres mirándose confundidos. Esa noche, Isabella redactó el informe final para su superior. Adjuntó todos los datos y pruebas que había recopilado, las transferencias de dinero, la lista de extorsiones, e incluso comunicaciones internas que implicaban a varios oficiales de alto rango. Pero al final de su informe, añadió una simple frase: hay algo mucho más grande detrás de este pequeño retén. Continuaré investigando, con o sin permiso. El mayor Vargas leyó el informe y suspiró profundamente. Sabía que Isabella no se detendría. Y era cierto que el mundo de la justicia no era tan simple como un video viral. Sentada a la mesa esa noche, Isabella apenas prestó atención a las noticias de la televisión que mostraban los resultados de su investigación. Su mente ya estaba mucho más allá. ¿Quién movía realmente los hilos detrás del telón? Una cosa era segura. La loquita del barrio acababa de abrir una puerta a un juego mucho más oscuro. 3 días habían pasado desde que el video de Isabella se hizo viral. En las redes sociales, su rostro anónimo, capturado en una imagen borrosa, seguía circulando por todas partes. Aunque su identidad oficial no se había revelado, el rumor de que la loca era un agente de inteligencia ya era un secreto a voces. Sin embargo, detrás de toda esa tensión mediática, la situación en el terreno se estaba complicando. Varios de los policías que habían estado involucrados en la red de retenes ilegales comenzaron a desaparecer del radar. Algunos pidieron licencias médicas repentinas, otros fueron transferidos misteriosamente a puestos burocráticos. Lo más extraño era que el informe detallado de Isabella, que debería haber sido escalado al más alto nivel, parecía estancado, retrasado por una burocracia inexplicable. Isabella sentía que alguien estaba frenando el proceso deliberadamente. Aquella noche, se sentó sola en el pequeño balcón de la casa de seguridad, contemplando el mar de luces de Bogotá a lo lejos. En su mano, una taza de café negro se había enfriado. Abrió su portátil y comenzó a revisar los archivos de las interceptaciones telefónicas de los agentes capturados. Había un nombre que se repetía constantemente en las conversaciones, siempre mencionado con una mezcla de miedo y respeto: el capitán. Capitán Ricardo Valderrama, el nombre que le había estado rondando. Era conocido internamente como un hombre carismático, un excelente orador, siempre presente en eventos comunitarios. Pero detrás de esa sonrisa afable, se escondía una red de extorsión bien organizada y poderosa. Varios camioneros y comerciantes informales ya habían mencionado su nombre en voz baja, como si invocarlo pudiera traer mala suerte. Isabella sabía que para penetrar esa coraza de impunidad, no podía quedarse esperando órdenes. Abrió una carpeta encriptada en su computador, etiquetada como OP. Anzuelo Dorado, el nombre en clave de una operación secreta no registrada en los informes oficiales. Allí guardaba el plan para una infiltración más profunda que ella misma había diseñado. El objetivo era simple: acercarse al círculo íntimo del capitán Valderrama y encontrar pruebas directas. Pero el plan era de alto riesgo. Se enfrentaría a gente que ya no jugaba con vacunas de poca monta, sino con asuntos mucho más serios: distribución de contrabando, protección de redes de juego ilegal e incluso tráfico de bienes incautados. Cerca de las 11 de la noche, Isabella abandonó la casa de seguridad. Esta vez, su disfraz no era el de un habitante de calle, sino el de una mesera en un parador de camioneros en las afueras de la ciudad, por la vía que conduce a Girardot. Ese lugar era conocido por ser uno de los puntos donde los hombres de Valderrama se reunían para hacer sus cuentas. Caminó rápido a través de la noche,
vistiendo una chaqueta azul desgastada y con el cabello recogido en un moño bajo. El parador donde iba a trabajar había sido preparado por uno de sus pocos contactos de confianza, Javier, un ex policía de tránsito que ahora trabajaba como informante. Cuando Isabella llegó, Javier solo asintió sin decir mucho. «Ya empezaron a llegar», dijo en voz baja mientras preparaba un tinto. Minutos después, 3 hombres llegaron en una camioneta pick-up. Se sentaron en una mesa en el rincón más oscuro del local, hablando en susurros. Por su tono de voz y su jerga, Isabella supo que no eran clientes comunes. Reconoció a uno de ellos de las fotos de inteligencia, Camilo, alias el Chiqui, el encargado de recoger el dinero de las extorsiones. Isabella fingió llevarles unas bebidas, aguzando el oído para captar su conversación. «El capitán quiere el informe final antes del sábado. Dice que la cosa está jodida por el video de la loca esa», dijo uno de los hombres mientras encendía un cigarrillo. «¿La loca?» «Ah. Si esa vieja es loca, yo soy el Papa de Roma», respondió otro, riendo. «Esa es de inteligencia, una mujer, dicen». El Chiqui negó con la cabeza. «Si de verdad es de inteligencia, estamos en problemas. El patrón ya dijo que si la encontramos, no hay que dejarla ni respirar». Isabella les ofreció una sonrisa amable cuando la miraron, y luego regresó a la pequeña cocina. Allí, Javier la esperaba con una expresión preocupada. «Son hombres de Valderrama. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto, Isa? Si me detengo ahora, seguirán robándole a la gente. No vine hasta aquí para quedarme quieta, Javier». Él suspiró. «Está bien, pero no vayas sola esta noche. Tengo un carro listo al final de la calle por si algo sale mal». Cerca de la medianoche, los hombres abandonaron el parador. Isabella los siguió a una distancia prudente. Se detuvieron en una bodega abandonada no muy lejos de una antigua vía del tren, un lugar que los vecinos describían como vacío pero que nunca estaba realmente deshabitado. Desde detrás de una cerca de alambre, Isabella comenzó a tomar fotografías de sus actividades. Varios bultos grandes eran trasladados desde la camioneta hacia el interior de la bodega. Hizo zoom con la cámara de su teléfono y vio un logotipo que le resultó familiar, el sello de la DIAN en mercancía incautada en un caso anterior. Su corazón latió con fuerza. Esa mercancía confiscada debería haber sido destruida. Pero ahora, estaba siendo revendida a través de la red de Valderrama. Activó un pequeño dispositivo de grabación en su bolsillo y presionó el botón de transmisión. Objetivo localizado. Actividad ilegal en progreso. «Solicito apoyo», susurró, pero no hubo respuesta. Solo estática. Lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Su frecuencia de comunicación había sido bloqueada. En ese instante, se dio cuenta, era una trampa. De repente, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Antes de que pudiera girarse, sintió algo frío presionar contra su nuca. El cañón de una pistola. «Impresionante que hayas llegado hasta aquí», dijo una voz grave y tranquila. Isabella se giró lentamente. Bajo la tenue luz de un poste lejano, vio un rostro que había aparecido innumerables veces en sus informes. El mismísimo capitán Ricardo Valderrama. Valderrama sonrió con cinismo. «¿Sospechaba que aparecerías? A la gente en las redes sociales le encantan las historias de héroes, pero el mundo real es mucho más sucio, ¿no cree, teniente?» Isabella no dijo nada. Sus ojos escaneaban el entorno, buscando una salida, una ventaja. Valderrama caminó a su alrededor, sin bajar el arma. «¿Sabe cuánta gente dentro del sistema quiere que usted desaparezca?» Sacudió un árbol muy grande, teniente Montoya, y ese árbol no se va a caer tan fácil. «Si el árbol está podrido, es mejor que se caiga de una vez», respondió Isabella en voz baja. Valderrama se rió. «¡Qué idealista! Pero el idealismo sin protección es solo otra forma de suicidio». De repente, desde fuera de la cerca, se escuchó el rugido de un motor acercándose a toda velocidad.
Javier apareció junto a 2 agentes de la Inspección General leales al mayor Vargas. Un breve pero intenso tiroteo estalló en la oscuridad. El sonido de los disparos rompió el silencio de la noche. Isabella se agachó detrás de unos barriles de metal y aprovechó la distracción para patear la pistola de la mano de Valderrama. Se movió con la velocidad de un felino, bloqueando su brazo y derribándolo al suelo. Valderrama intentó defenderse, pero Isabella era más rápida. Un golpe certero en el pecho, seguido de una llave de inmovilización en el hombro, lo dejó sin poder moverse. Se acabó el juego, capitán. Su reinado termina esta noche, dijo con firmeza. Valderrama, jadeando en el suelo, la miró con un odio puro. ¿Crees que ganaste porque una cámara te hizo famosa? El mundo no va a cambiar por una sola loca como tú. Isabella lo miró fijamente a los ojos. No estoy loca. Simplemente no tengo miedo. Los agentes de la Inspección General arrestaron a Valderrama y aseguraron las pruebas de la bodega. Cuando todo terminó, Javier se acercó a Isabella. ¿Estás bien? Ella asintió, pero en su rostro no había alivio. ¿Esto no ha terminado, Javier? ¿Hay alguien más arriba que él? Él la miró con preocupación. ¿Vas a seguir? Si me detengo aquí, todo lo que hicimos esta noche será solo una noticia de 3 días. Después, la gente lo olvidará. Isabella se quedó de pie, observando la bodega ahora inundada por las luces de las patrullas. Las sirenas aullaban, pero su mente ya estaba en otro lugar. Sabía que cada vez que un corrupto caía, siempre había otro más arriba. Y esta vez, su oponente ya no era un simple criminal de la calle. Eran los que se sentaban en sillas altas, vestidos con trajes impecables, tranquilos y mucho más peligrosos. Miró hacia la carretera solitaria y dijo en voz baja, si el sistema está sucio, entonces la justicia tiene que atreverse a ser salvaje. A lo lejos, las primeras llamadas a la oración del amanecer comenzaron a sonar. Y bajo los primeros rayos de sol, la loca se preparaba para el siguiente capítulo de una guerra que estaba lejos de terminar. 2 semanas después del arresto del capitán Valderrama, el ambiente en el comando de la policía seguía caldeado. El caso había destapado una red mucho más extensa de lo que se había imaginado. Varios nombres de oficiales de alto rango aparecieron en la investigación interna, incluyendo algunos en posiciones clave. Sin embargo, no todos estaban contentos de que el caso saliera a la luz. Algunos elogiaban la valentía de Isabella, pero muchos otros consideraban que había violado los procedimientos y la cadena de mando. En la sala de juntas de la Inspección General, el mayor Vargas estaba de pie frente a un proyector, presentando los resultados finales de la operación. A su lado, Isabella permanecía sentada en silencio, vestida de civil. Su mirada era serena, pero sus ojos reflejaban un profundo cansancio. Con las pruebas recopiladas por nuestra gente, incluyendo las grabaciones de la infiltración final, la red de extorsión y malversación de bienes incautados ha quedado completamente demostrada, dijo Vargas con voz firme. Recomendamos acciones disciplinarias contra 11 miembros activos y un oficial de nivel medio. La sala quedó en silencio por unos segundos antes de que se escucharan unos tímidos aplausos. Pero poco después, un funcionario de alto rango tomó la palabra. Extraordinario trabajo, Mayor Vargas. Pero me gustaría saber por qué esta operación se llevó a cabo sin una autorización por escrito del Comando Central. Vargas lo miró directamente. Porque si hubiéramos esperado la autorización, esta operación nunca habría sucedido, mi coronel. El funcionario sonrió con rigidez. Eso significa que usted violó la cadena de mando. Isabella, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Disculpe, mi coronel. Pero lo que violamos fue una formalidad, no la justicia. Si el sistema no funciona, ¿no es nuestro deber intentar arreglarlo? La sala volvió a sumirse en el silencio. Nadie respondió. Días después, se tomó una decisión. Valderrama y otros 10 miembros fueron destituidos con deshonor. Sin embargo, un nombre importante que apareció en el informe, el de un coronel que se creía que protegía toda la red,
quedó intacto. La razón oficial, falta de pruebas contundentes. Ese mismo día, Isabella recibió una nueva orden de traslado. Una reasignación a un puesto remoto en Villa Serena, un pequeño pueblo en el corazón del eje cafetero, en Quindío. Vargas la llamó a su oficina. Intenté detener esta decisión, Isa, pero parece que quieren que te tomes un descanso. Isabella sonrió con amargura. Descansar significa callar. Y yo no soy buena para quedarme callada. Vargas suspiró profundamente. Isabella, ya has hecho más que suficiente. Este mundo no siempre es justo, pero no dejes que tu pasión sea la razón de tu propia destrucción. Elige tus batallas con sabiduría. Isabella se puso de pie y le ofreció un saludo militar. Me detendré, mi mayor. Solo cambiaré de dirección. 3 meses después, en el apacible pueblo de Villa Serena, Isabella vivía en una pequeña casa con un patio lleno de flores con vistas a las montañas. Estaba asignada a la unidad de servicio comunitario, encargándose de quejas menores sobre seguridad vecinal y disputas locales. La vida allí estaba muy lejos del foco de atención. No había cámaras, ni reuniones de alto nivel, solo el canto de los gallos por la mañana y el sonido de los niños jugando en la plaza del pueblo. Pero para Isabella, esa tranquilidad le dio el espacio que necesitaba para pensar. Una tarde, sentada en el porche de su casa, escribía en un viejo cuaderno. En la primera página, había una sola frase: la justicia no siempre grita. A veces, susurran las acciones pequeñas. Desde su llegada, poco a poco se había ganado la confianza de la gente del pueblo. Ayudó a organizar las rondas de seguridad nocturnas, gestionó la instalación de nuevas farolas en las calles más oscuras, e incluso medió en disputas entre los caficultores y las autoridades locales. El nombre de la teniente Isa comenzó a ser conocido, no como una heroína viral de inteligencia, sino como alguien dispuesta a escuchar sin juzgar. Pero una noche, su pasado volvió a llamar a su puerta. Un hombre llegó en un coche negro sin placas oficiales. Tocó a la puerta de Isabella y se presentó brevemente. Mi nombre es Mateo. Soy un mensajero de Bogotá. Traigo un mensaje para usted. Isabella lo invitó a sentarse. El hombre sacó una carpeta marrón que contenía varios documentos. El caso de Bogotá está cerrado en el papel, pero ellos saben que usted todavía tiene una copia de los datos originales. Hay alguien muy interesado en asegurarse de que esos archivos nunca vean la luz. ¿Qué alguien?, preguntó Isabella con voz neutra. Mateo simplemente negó con la cabeza. Yo solo soy el mensajero. Pero van en serio. Si todavía quiere vivir una vida tranquila, olvídelo todo. Cambie de identidad, múdese a otra ciudad, y nunca vuelva a abrir esos archivos. Isabella miró la carpeta sobre la mesa. Sabía que esos documentos contenían el nombre del pez gordo, el que hasta ahora había sido intocable. Cerró la carpeta lentamente. Si cierro los ojos, me convierto en parte de ellos. Mateo la miró con una expresión de compasión. A veces, la verdad no necesita un público. A veces, el silencio es una forma de sobrevivir. Isabella sonrió levemente. Quizás tenga razón. Pero si todos eligen el silencio, ¿quién hablará por los que no tienen voz? Mateo se quedó callado un largo rato antes de finalmente ponerse de pie. En ese caso, que Dios la proteja, teniente. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, Isabella se sentó sola a la orilla de un pequeño riachuelo cerca de su casa. El viento traía el sonido de los grillos y el murmullo del agua. Abrió su viejo portátil y miró los archivos que había guardado en una carpeta encriptada. Los nombres, las fechas y las transferencias de dinero estaban allí, claros como el agua. Sabía que si filtraba esos archivos, sería perseguida. Pero si los guardaba para siempre, todos sus sacrificios habrían sido en vano. Después de pensarlo durante horas, redactó un correo electrónico anónimo y envió toda la información a un periodista de investigación del Espectador al que había ayudado en un caso años atrás. Sabía que el riesgo era enorme,
pero al menos la verdad seguiría su curso, incluso sin su nombre adjunto. Semanas después, una noticia bomba estalló en la televisión nacional. Un escándalo masivo había sido destapado. Nuevas pruebas revelan red de corrupción en las altas esferas de la policía. El país quedó conmocionado. El gobierno tuvo que intervenir. Por primera vez en años, se inició una reforma interna real y profunda. Pero en las noticias, nadie mencionó el nombre de Isabella Montoya. Solo se hablaba de una fuente anónima desde dentro de la institución. Y a Isabella le gustaba que fuera así. Unos meses después, en el pequeño mercado de Villa Serena, un niño se le acercó y le dijo con inocencia: «Teniente, mi maestra dice que usted antes era una heroína que luchaba contra los policías malos». Isabella sonrió con ternura y se agachó para estar a su altura. «Un héroe no es el que lucha, chiquitín. Es el que sigue siendo bueno, aunque el mundo sea malo». El niño asintió, sin entender del todo, y salió corriendo a jugar. Isabella levantó la vista hacia el cielo rojizo del atardecer sobre las montañas de café. En sus ojos había un rastro de cansancio, pero también una profunda calma. Sabía que la lucha no había terminado, y que probablemente nunca lo haría. Pero también sabía que mientras hubiera una sola persona dispuesta a decir la verdad, el mundo no estaría completamente a oscuras. Cerró los ojos, escuchando el sonido del agua y de los pájaros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz.